Grave así. Vale, perfecto. He puesto recording in progress, por lo tanto espero que hoy me se grabe porque otros días he tenido dificultades. Vamos a ver, no he podido abrir no he puesto el ordenador mejor porque la pantalla quizá no me vean muy correctamente, pero es igual, esto no, la imagen es lo de menos, ¿vale? Le he dicho que he estado muy enfermo y no me he podido afeitar. Bueno, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Primero, aquí hay que partir de la premisa que un centro en la educación, cuando se instruye desde educación infantil hasta educación superior, es como una orquesta. El director de un centro, el director de la clase, el director del equipo, el coordinador, tienen de actuar tipo como lo hace un director de orquesta. Cada uno le da su tiempo de entrada. No todos participan igual. Bien, esta es la primera premisa. La primera premisa es esta que les acabo de indicar. Tienen que verse docente, maestro, decir, profesor, catedrático. Bueno, los catedráticos no se dice nunca sí, señor catedrático, sino señor profesor, ¿no? Sí, señor maestro, tal. Bueno, vamos a ver, esto quede claro, quede claro, que actúan como directores, como directores. A cada uno hay que enseñarle su melodía. Perdón, mostrarles, pero el camino lo deben de seguir ellos, como les digo ahora, que ustedes puedan buscar, si no, el PDF y todo esto que se ha inventado, todo esto es el Magister Dixie, ¿eh? Los Magister, todo esto han sido los Magister Dixie como una casa para extraviar tiempo. Director de orquesta, cada uno le da su tiempo de aprendizaje, le da su tiempo para su maduración y tal, le da su enseñanza individualizada. Entonces, enseñanza individualizada. El año 1970-1971, Barcelona, Colegio Chaloc no los tenía todavía. El edificio no se creó así porque fue, me parece, anterior. Pero posterior se creó en Viaró un colegio que tiene, tal como están muchos centros, no sé si algunos, no he tenido la oportunidad, yo solamente he podido ir a Italia, a Polonia, por una beca, pude ir a Italia, la única beca que tuve, no pedí más porque el trabajo a mí me encantaba, para mí en la docencia la investigación tenía que ser diaria al instante y con cada persona que se me entregaba, desde el 82 de asesoramiento psicopedagógico y también algunas clases particulares, pero ya eran más de refuerzos para hacer ver a los profesores que aquello se podía hacer y tal, pero yo fui hasta el año 81, 82, también docente de todas las materias que se pueden imaginar, tanto de primaria como entonces no estaba la secundaria, pero es igual. Lo que estaba entonces, que estaba en formación profesional y en el bachillerato, también entraba ahí y entonces también hacía lo que podía, se me daba literatura, se me daba todo lo que hubiese habido. Vale, física, química también. Bueno, entonces esto es la premisa, el edificio ya les daré, no he podido dar tiempo, yo tengo unos 3 o 4 libros, pero deben de buscar, lo encontrarán también, por eso no lo quiero poner, y no he podido también, por esto les digo por la enfermedad. TEAM Teaching, TEAM, de Tarragona, pequeñita de pequeñita de España, A de Antonio y M de Madrid. TEAM y teaching en inglés. Teaching, sabrán seguramente ustedes más que yo, son seguramente todos muy jóvenes y estarán súper, súper preparados para saber el inglés de las mil maravillas. Bueno, vamos siguiendo. Vamos siguiendo, ya tenemos 2 cosas, los edificios, TM Teaching, ¿eh? TM Teaching. Yo tengo varios, sobre todo 2. Se publicaron en una editorial, creo que fue, no sé si fue por la de Navarra o no sé, la de Navarra. Y después fue Somos Aguas, también Somos Aguas intentó algo porque había una experiencia educativa de Somos Aguas. Yo fui coordinador de ese centro, del de Chaló, que les digo, en Barcelona, luego en Villaroc también es Barcelona, pero un hospital de Llobregat y otro es igual vale, allí en la ciudad, allí en el barrio tan, que es no me viene ahora. Bueno, del 70 hasta el 70, 71 al 75. Bueno, 71, 72 estuve todos los colegios nacionales y el 72 es cuando entré allí. Pero es como si hubiese entrado de pensamiento, porque en el colegio ya el director que me mandó, la persona que me mandó ahí en ese centro, me dijo que yo tenía que estar ahí. Entonces yo el 75 podía haber ido a Navarra, pero no, me puse la enseñanza aquí en la zona donde está, mi señora de aquí, y nos pusimos en la zona de vista. No he estado en 3 universidades de repente y después muchas clases, sobre todo vía en internet, ¿vale? En las universidades que me lo han pedido. Generalmente han sido Universidad de Barcelona, la Rovira y sobre todo la UNED, que he estado de tutor desde el 80 y tantos hasta el 2020, hasta la pandemia. Ya tenía los años para pasados, pero en mi caso, como que somos tutores, cuando somos de provincias, se me remitió por la posibilidad que tenía de estar al día. Vale, ya no os puedo decir más.
Vale, entonces no hace falta que les diga más porque sería un engreimiento mío. Vale, vamos a ver. Entonces ya tenemos las dos cosas principales, el método PER y tal. El método PER tiene que mirar los nodos, es cómo entra. Vamos a hacer un pequeño de simulación. O sea, entra un profesor y hace un gran grupo. ¿Recuerdan? No sé si ustedes ya lo han tenido. Esos libros de pedagogía que hablaba del pequeño grupo, gran grupo, grupo individual y grupo individual y pequeño grupo, grupo tutorial, tal. Con la ley Pilar para de 1970. Pilar Parasía dijo lo de los maestros no es mío, de los directores de orquesta, que debían de enseñar tipo como un director de orquesta, y cada alumno le decían de dejar su tiempo. El ministro Pilar Palasí, que era profesor, era doctor, y luego un gran dejó unas cosas. Y el día dijo ya él, en la Ley General de Educación Básica, que cada las 5 evaluaciones que se deberían hacer y deberían de ir acompañadas la calificación de la nota que se sacaba por el examen puro y duro, el examen que se hace sin ninguna ayuda, y la otra nota que se hace con perdón, la entrevista. Les digo yo fui entrevistado por ese centro, enseguida, al cabo de 2 meses de estar allí, ya me hicieron ya coordinador, no era de la obra, y ya me hicieron coordinador, y habían muchas personas, incluso algunos de allí que tenían pues mucho abolengo, ya estaban en cuarto de universidad, yo todavía estaba en primero, en segundo ya estaba, y ellos ya estaban ya en cuarto y en quinto, y algunos ya eran licenciados y licenciados, porque estaban todos los licenciados de segunda, porque había enseñanza. Había la que podríamos decir enseñanza primaria de entonces, después había la enseñanza media, entonces se llamaba enseñanza media con su catedrático, que es el que podía firmar los papeles, y entonces había la formación profesional muy potente. Y en Viero estaba totalmente ya el bachillerato sobre todo el bachillerato, la infantil y el bachillerato. Y allí se accedía con el bachillerato, que se accedía con el famoso COU, de aquella época, lo que preuniversitario, pero entonces todavía era preuniversitario, después fue COU, se accedía a las carreras universitarias. Allí iba a lo mejor en el Viero iban, podríamos decir, las personas más selectas. En Barcelona, en Viero, eran los barrios aquellos limítrofes de Hospitalet de Llobregat, toda gente muy humilde y tal. Pero en Viero ya iba la clase más selecta de Barcelona. Allí, en un colegio o dos que había en la Diagonal en Barcelona, que por cierto ya enseñaban en inglés totalmente, ya todo en inglés, allí había la creme de la ciudad condal, ¿vale? La ciudad del Mediterráneo, la cuna del Mediterráneo. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Entonces, aquí, aquello del verano se hacían los cursillos, venían 3 o 4 popeyes de Estados Unidos, y todos ellos, lo primero que hablaban ya siempre eran, vamos a ver, tengan presente también Dewey, John Dewey, la pedagogía de John Dewey, busquen la pedagogía. Entonces, como que allí la educación ya era social. O sea, que lo que aquí hemos tenido tanto tiempo que desde ahora ver de que el maestro sí que informa, sí, pero educar no. La educación social es lo que Dewey pedía. Entonces ya Dewey, se ven ustedes que era muy de la parte cívica. Entonces, claro, lo hacía para ciudadanos de Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos, que saben que se emocionan en un estadio y tal, y siempre la nación es lo principal. Y quizá nosotros, no sé, un pequeño detalle, no somos tan patriotas, ¿eh? La palabra es patria. Vamos a ver, si no, allá John Dewey ya dijo que de educación y democracia, ¿eh? Ahí es ese, porque ya se dijo, educación y democracia. Se adelantó su tiempo, John Dewey. Muy pocas publicaciones, pero tal. Bueno, y entonces allí se hacían las fichas, podríamos decir, se hacía un elenco de fichas, no todas, por descontado, pero un elenco de fichas para primero, segundo, cada profesor, cada tutor, de primero de primaria, de segundo de primaria hasta sexto, perdón, esto estaba hasta sexto, el séptimo y octavo lo llamamos nosotros allá en Chalok. Transición en Viaró, ese séptimo y octavo también tenía su nombre específico, pero como que allí eran más decentes, generalmente esos niños acudían generalmente a sendos repasos y tal, allí había menos cantidad, ¿eh? Que tenían que seguir. Si antes, lo que allí había ya bastantes que ya tendríamos que atender, ya tuvimos que solamente que dar mucha atención a la superdotación, ¿eh? La superdotación que está más ubicada, por lo menos creíamos nosotros entonces muy optimistas, y todavía lo he sido creyendo yo estos años que he sido asesoramiento psicopedagógico desde 1982 hasta el 2020. Bueno, en la UNED, pero en las universidades, pero en la enseñanza te hacen salir de la enseñanza media, que es donde tenía también la base, te hacen salir a los 65. Allí no te dejan ya ningún año. Bueno, pasó un detalle muy significativo que les debo decir. Yo era de Tortosa, Tortosa. Y entonces en Tarragona sí que dejaban. Tarragona sí que dejaban hasta los 70. A mí se me hizo. Por lo que sea, por los sindicatos eran más fuertes, pequeñas ciudades, lo que pasa, me explico, los reinos taifas, y ahí pasó conmigo. Entonces yo todavía recuerdo a la persona aquella que me lo hizo, no era, sí que era inglés, de verdad. Me dijo, no, no, que me se había forzado y tal, que me tenía que ir y tal y cual. Bueno.
que tenía que dejar la enseñanza, pero no las otras, no la Rovira, todavía pude, pero ya les digo, y pude estar hasta el 2020, que ya tenía yo pues bastantes, muchísimos años más de profesor tutor. Entonces allí también fui profesor. Una cosa que ya se pedía entonces, no estaba internet, que tanto nos ha ayudado, que es el tutor de apoyo en red, que es donde podemos encontrar tantas cosas y tal, y podemos después enviar tutor de apoyo en red. Y después se hizo también el plan de acogida, que eso se daba mucho en Viaró, sobre todo. En Xaloc no lo podíamos hacer tanto, pero en Viaró se hacían unas jornadas previas antes de empezar el curso con los padres. Esas jornadas iban de todo, desde que a los alumnos, por ejemplo, en domingo se les hablaba de aspectos religiosos o de aspectos que también se mezclaban con aspectos disciplinares que eran muy buenos para mí. Por ejemplo, que el alumno pues colaborase en casa cuando se ducha, pues que quite el agua, que ponga su ropa sucia en el cesto de la ropa sucia, etcétera. Y esto gustaba mucho, gustaba más a la clase alta de Barcelona que hasta la clase, podríamos decir, pero en fin, todavía, ¿eh? Porque yo recuerdo la clase, incluso la clase, podríamos decir la clase baja, a mí me invitaban muchísimo los domingos para que lo viéramos en casa. Venga, venga, venga. Y bueno, continuamente, casi nunca comíamos en casa, mi señora y yo, y teníamos ya una niña. Y nos íbamos a las casas que nos invitaban. Unas maravillas. Yo me acuerdo de un señor que, por cierto, había sido, era todavía basurero, y ese señor se encontraba en cantidad de monedas y después también encontraban cucharas y tal. Y me indicó los cuadros que pudo comprar y cosas con esa pequeña fortuna que hacía. El señor tenía un interés inmenso, inmenso. Solamente lo tuve el niño en el primer año que entré, pero les quedó tal huella que entonces ya querían, entonces yo querían que fuese algún domingo y tal, y algún domingo presentaba. Y las otras clases generalmente ya eran ya de algunos de bachillerato y tal. Bueno, ya les digo. Entonces yo eso de Viero no fui a la Universidad de Navarra, no pude allí continuar tal. Pero después sí que lo que he tenido yo después, una cosa que deben de saber es que si estamos en contacto con las universidades, que todo hoy en día estamos, ya es todos, yo no, y ustedes la mayoría, todos están, me parece que todos son de universidad. Vamos a ver, yo ya estaba en continuo antes de incluso de poder entrar en la UNED, porque la UNED aquí en Tortosa cuando lo hicieron fue muy selectiva, o sea, cogieron a los que habían terminado allí, me lo llamó el director, y entonces al cabo de 2 años me llama y me dice, tuve un fallo con usted, lo tenía que haber llamado enseguida, porque por lo que me he enterado, usted tiene que estar aquí con nosotros. Bueno, enseguida me hizo coordinador de tutor en red, y el plan de acogida, tal, tal. El plan de acogida fui ad hoc, ad hoc, ad hoc en aquella época, ¿eh? Y cuando entré, pasé delante a 3 o 4, se hicieron una selección, y he sido 3 veces número 1 en oposiciones de magisterio, al entrar esto del asesoramiento psicopedagógico y curricular, de los currículums, tanto para niños de superdotados o infradotados como para los alumnos normales, la orientación psicopedagógica y la orientación escolar y la profesional. Todo esto era tocada por nosotros y eran diferentes especialistas que estábamos al principio en Barcelona, se quedaron en el Departamento de Enseñamiento de Barcelona, se quedaron entramos unos 100, después seguimos a 200 y al final se termina ahora ya, que actualmente que hay un equipo por comarca y el equipo se formaba por psicólogo, pedagogo y trabajadora social, ¿vale? Siempre en equipo, equipo, ¿vale? En equipo, la palabra es esta, clave, la clave del éxito de todo. Hoy estando en internet, sin equipo ya no se puede. Y ahora la enfermedad que he tenido, pues mire, la CUN de la Universidad de Navarra, pues aquí llevaba desde el 25 de junio, hasta el 7, hasta que marché, porque el día antes todavía fui al doctor. No me tienen que hacer nada, no me debería de llamar a otro departamento. Mire que el digestólogo tal. Porque yo ya sabía porque me habían hecho la intervención, ya me habían hecho una primera visita, que fue un primer diagnóstico de un día solo. Lo vieron todo, todo, todo. Y enseguida me recomendaron a otro departamento y allí ya, que ya me operaron, tal, tal. Y de allí también ya salí, tal. Y todavía, ahora ya el próximo, dentro de 20 días o 25, cuando ellos me dirán, cuando vean que están en contacto conmigo, pues me dirán que vaya al seguimiento. El gran equipo, ¿eh? El gran equipo. La CUN trabaja en equipo, tiene también los mejores medios. Efectivamente, por hoy en día Internet es un gran medio porque si enseñar es mostrar, didáctica es mostrar, así lo estudiamos nosotros en el plan de cuando yo entré en magisterio, que lo tuve que hacer libre. Ya se puede imaginar, de familia muy humilde y tal. No pude ir a la ciudad porque era un colegio interno, entonces las becas no pasaban en aquella época a las ciudades más grandes, tenía que ir un año. Y entonces no, mis padres ya habían emigrado y entonces no podían ir a Tarragona. Y bueno, no quise yo que fuera a Tarragona, pero otra vez de encontrar a mi padre trabajo porque tenía que estar en los trabajos, pues podíamos ir de construcción o de porterías o cosas de estas. Y aquí estábamos bien en Tortosa y nos movíamos. Y lo haría yo como pude. Entonces yo trabajaba en un graduado social, que es donde aprendí, por eso yo pongo todo historia social, pues entonces vi todo este mundo de la sociedad. Nosotros, pues vi que la gente que no se le cotizaba, tal, tal y tal, y todo esto, bueno, y vi el desfalco social.
¿vale? Que era grandioso y tal, y todo esto ha afectado siempre enormemente a tal. Miro a ver que me parece que hay algo, que alguna persona que se ha escrito y no tendrá todavía el link. Perdonen, ¿eh? Perdonen porque me lo ha avisado el móvil. Todo lo tengo a punto para saber si les puedo atender. A ver lo que pasa. A ver un momentín. Perdonen, ¿eh? A ver, María Inscripción. La María ya la tiene, la María Guadalupe ya la tiene. Supongo que no me ha dicho nada. Supongo que será todo correcto. No me ha dicho nada, ¿eh? Pero digo, yo no lo veo ahora, ¿eh? Porque verán ustedes con este piso. Yo lo había preparado todo, ¿eh? Pueden entrar en Tony Perulles, pero tienen que entrar Tony Perulles Rull. En Facebook lo encontrarán. También puse alguna similitud en Twitter, pero como que Twitter no lo puede ser tan largo y no me pago eso que tienen en el Twitter, que tienes que pagarte, pues bueno, lo en Facebook sí que se puede hacer y se puede hacer grande como uno quiere. Vamos a ver, aquí no, 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 no. A ver, aquí David no me pide nada. Discuto nuevamente, pero al no poder entrar no voy a poder asistir al taller. Seguiré atento a las ponencias, a las ponencias del Congreso. Pues vale, yo le diré ahora, pues ya lo grabo y después mandaré. Grabo grabo la tarea, pues yo sí le daba tiempo a este señor. Bueno, no sé qué está pasando. La tarea, grabo la tarea y si queda registrada, 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 la mandaremos, porque me parece que esto lo manda Pedro. Mandaremos, me parece que esto lo manda. Yo se lo mandaré a él y él se lo mandará a ustedes. La mandaremos. Si alguno lo recibiera, como que estará en contacto con mi correo conmigo, porque todos me han escrito, pues me lo dicen, ¿eh? Se lo mandaremos, ¿vale? Y si después quieran cosas que quieran y busquemos por internet en equipo, lo haremos. Grabo el encuentro es trobada en catalán, yo lo escribí sin querer en catalán, y ustedes dirán, ¿qué es esto de trobada? Encuentro, grabo el encuentro, no me gusta decir ponencias de enseñanza de esta, hay más de gente que también está enseñando, no, 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 nunca, 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 aunque fuera de educación infantil o de maternal, o la de educación de 0 a 2 años, que también están las maestras de las educadoras sociales y las educadoras escolares que también pueden entrar ahí y los de socioculturales también tienen entrada ahí laboral. Grabo, encuentro, pedagógico se lo quiero poner. De pedagogía, sí, eso sí. La palabra para mí es pedagogía. La voy a poner mayúscula, que es la que gritan, pues sí, mayúsculas. Grabo, encuentro de pedagogía, perdón, esto lo tengo que hacer así, porque si no es que el señor no me ha podido. De pedagogía, cada encuentro de pedagogía. Sí que debo de poner esta palabra que les digo después de pedagogía, para mí es didáctica, que lo pongo, pedagogía didáctica y docencia en equipo, enseñanza en equipo. Di- didáctica, didáctica, bueno, me lo pone el acento en abierto, voy a tener que perder un poquito de tiempo. Didáctica y didáctica no, no, sin nada, sin ni. Y educación en equipo, es mejor educación. Docencia en equipo, docencia, si no parece que les. Docencia en equipo. Todos somos docentes, lo que decía antes. No se cree uno superior al otro. Docencia en equipo. Docencia en equipo. Y les digo que todo esto se puede continuar, ¿eh? Depende de ustedes. A mí no se preocupe que no es la media hora esta, ¿eh? Pedagogía didáctica, docencia en equipo. Quedamos unidos. Y quedamos unidos. Y quedamos. Damos, pues yo esto lo he enviado, lo previse todo, ¿eh? Quedamos unidos, unidos. Venga, a ver. He enviado a este señor a ver si los tiene ya. Sí, sí, grabo encuentro de pedagogía didáctica, docencia en equipo y quedamos unidos. Vale, y queda registrada, la mandaremos. Vale. Venga, también ha quedado eso, también queda claro. Vale, ya está. O sea, que lo principal ya se lo puedo decir ahora, ya quedaría, si estuviéramos en una presencial, pues ya ir pasando podríamos decir, por estando allí dialogando, de pie, estando haciendo pequeño coro y tal, de todo esto haciéndolo, practicándolo ya. Vamos a ver.
Lo del edificio, para que se entienda. El edificio tiene correderas, o sea, las clases son, la clase se hace el edificio sito como un gran pentágono, ¿me explico? Gran pentágono, no, hexágono creo que es, hexágono. Y entonces allí hay correderas, o sea, la clase central está en el medio, ahí en el medio puede haber una gran clase central de gran grupo, pero entonces cada una, después se va haciendo una de 30 y 35 o de unos 30, la típica tutoría, luego también quedan unos rincones a las esquinas estas de los vértices que quedarían de 4 o 5 pequeñas tutorías y luego la tutoría individualizada. Esta tarea se hizo entonces en Estados Unidos, después no la pude seguir yo por las faenas que tuve, tanto en un sitio como, porque se puede imaginar la cantidad de, y tuve que estar bastantes cargos. EDI, se llamaba EDI, Enseñanza Dirigida Individualmente. Pues la tenemos que buscar a internet también. Enseñanza, creo que la busqué estos años atrás, pero nunca pude. Bueno, y otra cosa que le decía, la unión con las universidades. Yo estuve en contacto porque los alumnos que tenía cuando me sobrepasaban, no sobrepasaban de la cantidad, sobre todo, y eran familias que lo podían, la parte económica, pues yo les mandaba a Navarra. Y entonces la cantidad de afinidad que teníamos, sobre todo saber qué era, sobre todo, le diré en un caso más concreto, que quizá me especialicé porque hay cantidad, ¿no? Porque si queremos encontrar déficit, hay cantidad de déficit que hoy en día se han puesto, ¿no? Por el DSM-4 y ahora el DSM, por el DSM que van. Bueno, de la psicología. Vale, a ver, ¿qué pasaba aquí? En los hiperactivos se medicaba mucho. Aquí habían tres o cuatro, dos doctores, perdón, tres o cuatro, no, dos, que no hay tantos, pero sobre todo dos que se ve que se pusieron de acuerdo. Niño que veían, la gente aquí se iba a los doctores, pagaba al doctor y generalmente ya era el pago de, no, que nos hubiese cerrado, es que me ha caído el móvil aquí encima sin querer, del tecladito. Vamos a ver. Y se pagaba, se les pagaban. Pero yo diría, pero aquí eran 300 euros, 400, les daban un pequeño informe y la medicación. Y entonces este bulo lo quitamos todo. Generalmente no hubo falta de ninguno. No les voy a hacer prolígero en ninguno porque quizá algunos también sean ustedes especialistas y si no, lo pueden encontrar. Les puedo decir un manual que tengo yo aquí que dice todas las cosas e incluso tal. Y entonces, bueno, nos entramos generalmente eran faltas de vitaminas, generalmente eran otras dificultades, eran problemas generalmente afectivos. La mayoría eran afectos afectivos, falla de la afectividad y sobre todo la gran mayoría era el sistema nervioso. La hiperactividad se asocia al sistema nervioso. Es la motilidad y es el movimiento que tiene. Entonces, son movimientos coordinados, no los organizamos, estamos ya sobre 26. Dentro de Dios, porque no sé si he apretado antes, no sé si. No, no parece que es respetuoso y llegará hasta ahí 30, pero estamos ya en 26. Pues bueno, pues viene esto, lo que pasaba es que estos informes quedaban todos. Me estoy mirando, sí, el micrófono va grabando bien. Esto, y está la línea de grabando. A ver si tenemos suerte porque ya le digo que ha sido dos o tres anteriores no pude y las otras anteriores me quedaban cortas porque cortaban, no se cortaba, no sé. Bueno, a ver si hoy se ha grabado todo este rato porque lo sentiría muchísimo y así las otras veces. Bueno, porque claro, dices cosas que a veces después dices, "Uy, ya no lo volvería a decir igual, porque exacto. La singularidad. Perseguimos a cada alumno su singularidad. Recuerden su singularidad. Estos días ponía una frase o dos yo que lo verán. Y veía los autores. Ahora en este momento no me acuerdo. Los autores que están diciendo me parece que son los últimos de los que hay ahora, pero sí, hay dos aquí, sí que lo encontrarán, me lo encontrarán a mí en el Facebook, ¿vale? En el Facebook y también a veces pongo también el enlace en el Twitter, en el mismo enlace, aunque sean de las diferentes casas, pues no hay dificultad porque te deja de entrar de una a la otra. De Instagram soy menos, porque tantas cosas, tanto Instagram no puedes, pues están los correos, no puedo tanto ya, ¿me explico? Bueno, de poder sí, porque tengo voluntad, pero que sí, no, hay de capacidad la misma, más todavía yo, porque puedo hilvanar más las cosas, esta sería la palabra, más tejerlas que antes, aunque quizá ve ahora mismo, pero después la cantidad de nombres y tal, yo veo los libros, pero tengo cantidad de libros y todavía, no sé lo que eran, pero del 20 todavía en estos 5 años no he podido organizar la gran biblioteca que tengo, porque es que no tengo mucho espacio, somos humildes todavía, y bueno, he vivido siempre el sueldo y tal, y no he podido organizar todavía, no tengo la biblioteca organizada, no, pero cantidad. Y luego lo que hacía más, tanto en el colegio cuando entré en Viaro, en Chalok, en Viaro, y en las universidades, cantidad de libros que dejaba, lo que se apoyó, lo que se apoyó, sobre todo en la UNED, después del Opus en la UNED, en los centros de secundaria y primaria, poquísimo, lo siento, poquísimo, entonces en aquella época, poquísimo. Pero, y luego en la Rovira puse cantidad, pero en la Rovira y en la UNED puse cantidad. Nunca he recibido ninguna indicación de las bibliotecarias, porque creo que son las mismas. No, la UNED cambió.
Si la UNED hubiera estado la misma, sí que lo hubieses dicho, pero se fue a las bibliotecas públicas, porque la UNED es la UNED en provincias se paga muy poco, tanto bibliotecarios como tal, como yo que era TAR y todo esto. Era honorífico todo esto, era totalmente honorífico. Y luego el plan de acogida, que estuve años, un montón de años, que fui a un año o dos para hacer lo de las web, como Dios manda, por aquello del Command Cons, y todo aquello. Y después todo eso se quedó allí, ¿eh? Y las plataformas, y había una plataforma, se hicieron me parece que tres, en la UNED hicimos tres, todo eso quedó registrado. Y en la Rovira había una muy potente, que ahora no me acuerdo ahora, porque claro, ya la cerré, y entonces no te dejaría acceso de nada, nada, que era una que era muy famosa, la que es más famosa de todas, la que más se practicaba en las universidades, y ahí quedó todo registrado. Pero claro, después tú ya no accedes, además me parece que ya ni tengo ni las iniciales ni todo, ya no pude. Y luego también tenía potente todo el Adobe, con todas para hacer sus páginas web. Esto ya, pues nada más yo jubilarme del 20, no, o anterior al 20. No, creo que fue anterior al 20. No, no, al 20. Pues me pasó un problema con el ordenador, perdí los tenía en dos o en tres, pero ya perdí las iniciales, la Adobe me hacía pedir me pedía mucho dinero y entonces ya todavía no estábamos, nosotros todavía tenía las lijas todavía con estudios y tal, y no, ya no lo cogí la Adobe, y entonces ya no continué eso. Entonces esas páginas web no están, bueno, encontrarán cosas, sí, encontrarán muchas cosas, pero no están hilvanadas como está. Siempre pongan T Perulle, T de Tarragona minúscula, P de París, quedan mis los ocho iniciales que yo tenía de funcionario, que era básico, o sea, el de funcionario de secundaria, que era T de Tarragona, minúsculas, todas minúsculas, mi apellido, que es Perulles, pero sin la S final, que quedaría T de Tarragona, P de París, E de España, R de Roma, U de Universidad, L de Lugo, una segunda L de Lugo y E de España. Y la S, que es que termina mi apellido primero, no se pone. T, si no, T Perulle, vayan poniendo Antoni Perulles Rull, o Antoni o Antonio, porque en catalán es Antoni, Antonio, luego Perulles, Rull, también pongan entre el primer apellido y el segundo una I, etcétera. Pero ya le digo, además el plan de acogida me parece, el plan de acogida, la que entró después, porque había tenido, bueno, es una cosa muy, muy delicada de explicar, había tenido muchas, porque yo entré en el plan de acogida, me puso el director porque entraba enormemente, yo era el que más entraba de casi de España en la plataforma. Y eso que era de provincias y todo eso. El director cuando iba le felicitaban porque era el centro, del centro, o por lo menos de provincias, era la que más. Y entonces el director me puso el plan de acogida, me lo dio Aro. Pero hubo una profesora que lo quiso hacer. Y el último año me jugó una cureta. Me hicieron hacer un trabajo que era de un Excel potente para no sé qué, unas cantidad de cosas. Yo estuve casi 15 días, pero claro que no pude dormir. Su marido tenía ya nociones económicas y otra también tenía informática y tal. Y hizo un trabajo mejor. Y entonces ya ese año. Y me parece que esa señorita se limitó a borrarlo todo. Porque pudo entrar con mis iniciales, que parece que se me pidieron, y lo borró todo, 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 todo. No, casi eso contra nada, pero pongan plan de acogida a UNED y algo quedó, porque no era muy lista. Era todavía, me acuerdo que enviaba los boletines que enviaba, y cuando ponía los links todos estaban rotos, todos estaban rotos. Entonces lo dijo el director. Dice, ya veo que me he equivocado, pero déjelo estar, dice, porque usted ya tal, déjelo estar, porque además aquella persona estaba en política. Es una cosa muy delicada. Vale, bueno, ya está. Me parece que estamos, hay 32. O sea, ahora tendré yo ya que cerrar esto porque me está diciendo que debo de cerrar. Quedo a su disposición, ¿eh? Si no lo han escuchado, cuando escucharán esto que les enviará Pedro, don Pedro, eh, sepan que pueden disponer, ¿eh? Adelante, no soy más prolífero, eso lo he dicho varias veces a lo largo de esta media hora, y un poquito más, ¿vale? Gracias de todo y ya cierro. Pausar o detener. Por ahora ya es pausar y detener grabando. Arriba está el hecho, tengo que hacerlo abajo, porque a veces lo hacía abajo. Es que después también no hubo, es que unas veces que no sé si puse zoom. Bueno, lo que fue. Grave así. Vale, perfecto. He puesto recording in progress, por lo tanto, espero que hoy me se grabe porque otros días he tenido dificultades. Vamos a ver, no he podido abrir no he puesto el ordenador mejor, porque la pantalla quizá no me vean muy correctamente, pero es igual, esto no, la imagen es lo de menos, ¿vale? Le he dicho que he estado muy enfermo y no me he podido afeitar. Bueno, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Primero, aquí hay que partir de la premisa que un centro en la educación, cuando se instruye desde educación infantil hasta educación superior, es como una orquesta. El director de un centro, el director de la clase, el director del equipo,
el coordinador. Tienen de actuar tipo como lo hace un director de orquesta. Cada uno le da su tiempo de entrada. No todos participan igual. Bien, esta es la primera premisa. Primera premisa es esta que les acabo de indicar. Tienen que verse docente, maestro, decir, profesor, catedrático. Bueno, pues, los catedráticos no se dice nunca, se dice señor catedrático, se dice señor profesor, ¿no? Señor maestro, tal. Bueno, vamos a ver, esto quede claro, quede claro que actúan como directores, como directores. A cada uno hay que enseñarles su melodía, perdón, mostrarles, pero el camino lo deben de seguir ellos, como les digo ahora, que ustedes puedan buscar, si no, el PDF y todo esto que se ha inventado, todo esto es el Magister Dixie, ¿eh? Los Magister, todo esto han sido los Magister Dixie como una casa para estalviar tiempo. Director de orquesta, cada uno le da su tiempo de aprendizaje, le da su tiempo para su maduración y tal, le da su enseñanza individualizada. Entonces, enseñanza individualizada. El año 1970-1971, Barcelona, Colegio Chalóc no los tenía todavía. El edificio no se creó así porque fue, me parece, anterior. Pero posterior se creó en Viaró un colegio que tiene, tal como están muchos centros, no sé si algunos, no he tenido la oportunidad, yo solamente he podido ir a Italia, a Bolonia, por una beca, pude ir a Italia, la única beca que tuve, no pedí más porque el trabajo a mí me encantaba, para mí en la docencia, la investigación tenía que ser diaria al instante y con cada persona que se me entregaba, desde el 82 de asesoramiento psicopedagógico y también algunas clases particulares, pero ya eran más de refuerzos para hacer ver a los profesores que aquello se podía hacer y tal, pero yo fui hasta el año 81, 82 también docente de todas las materias que se pueden imaginar, tanto de primaria como entonces no estaba la secundaria, pero es igual. Lo que estaba entonces, que estaba en formación profesional y en el bachillerato, también entraba ahí y entonces también hacía lo que podía, se me daba literatura, se me daba todo lo que hubiese habido. Vale, física, química también. Bueno, entonces esto es la premisa, el edificio ya les daré, no he podido tener tiempo, yo tengo unos 3 o 4 libros, pero deben de buscar, lo encontrarán también, eso no lo quiero poner, y no he podido también, por esto les digo por la enfermedad. TEAM Teaching, TEAM, de Tarragona, pequeñita de España, A de Antonio y M de Madrid. TEAM y teaching en inglés. Teaching, sabrán seguramente ustedes más que yo, son seguramente todos muy jóvenes y estarán súper, súper preparados para saber el inglés de las mil maravillas. Bueno, vamos siguiendo. Vamos siguiendo, ya tenemos 2 cosas, los edificios, TM Teaching, ¿eh? TM Teaching. Yo tengo varios, sobre todo 2. Se publicaron en una editorial, creo que fue, no sé si fue por la de Navarra o la Universidad de Navarra. Y después Somos Aguas también. Somos Aguas intentó algo porque había una experiencia educativa de Somos Aguas. Yo fui coordinador de ese centro, del de Chaló, que les digo, en Barcelona, luego en Villaroc también es Barcelona, pero un hospital de Llobregat y otro es igual vale, allí en la ciudad, allí en el barrio tan, que es no me viene ahora. Bueno, esto, del 70 hasta el 70, 71 al 75. Bueno, 71, 72 estuve todos los colegios nacionales y el 72 es cuando entré allí. Pero es como si hubiese entrado de pensamiento, porque en el colegio ya el director que me mandó, la persona que me mandó ahí en ese centro, me dijo que yo tenía que estar ahí. Entonces yo el 75 podía haber ido a Navarra, pero no, me puse la enseñanza aquí en la zona donde está mi señora de aquí y nos pusimos en la zona de vista. No he estado en 3 universidades de docente y después muchas clases, sobre todo vía en internet, ¿vale? En las universidades que me lo han pedido. Generalmente han sido la Universidad de Barcelona, la Rovira y sobre todo la UNED, que he estado de tutor desde el 80 y tantos hasta el 2020, hasta la pandemia. Y ya tenía los años para pasados, pero en mi caso, como que somos tutores, cuando somos de provincias, me permitió por la posibilidad que tenía de estar al día. Vale, ya no os puedo decir más. Vale, entonces no hace falta que les diga más porque sería un engreimiento mío. Vale, vamos a ver. Entonces ya tenemos las 2 cosas principales, el método PER y tal. El método PER tienen que mirar los nodos, es cómo entra. Vamos a hacer un pequeño de simulación. O sea, entra un profesor y hace un gran grupo. ¿Recuerdan? No sé si ustedes ya lo han tenido. Esos libros de pedagogía que hablaba del pequeño grupo, gran grupo, grupo individual y grupo individual y pequeño grupo tutorial, tal. Con la ley Pilar Palasí de 1970, Pilar Palasí dijo lo de los maestros, no es mío, de los directores de orquesta, que debían de enseñar tipo como un director de orquesta, cada alumno le decían de dejar su tiempo. El ministro Pilar Palasí, que era profesor, era doctor,
Y luego un gran dejó unas cosas. Y el día dijo ya él, en la Ley General de Educación Básica, que cada las 5 evaluaciones que se deberían hacer deberían de ir acompañadas la calificación de la nota que se sacaba por el examen puro y duro, el examen que se hace sin ninguna ayuda, y la otra nota que se hace con perdón, la entrevista. Les digo yo fui entrevistado por ese centro, enseguida, al cabo de 2 meses de estar allí, ya me hicieron ya coordinador, no era de la obra, y ya me hicieron coordinador, y habían muchas personas, incluso algunos de allí que tenían pues mucho abolengo, ya estaban en cuarto de universidad, yo todavía estaba en primero, en segundo ya estaba, y ellos ya estaban ya en cuarto y en quinto, y algunos ya eran licenciados y licenciados, porque estaban todos los licenciados de segunda, porque había enseñanza. Había la que podríamos decir enseñanza primaria, de entonces, después había la enseñanza media, entonces se llamaba enseñanza media con su catedrático, que es el que podía firmar los papeles, y entonces había la formación profesional muy potente. Y en Viaro estaba totalmente ya el bachillerato sobre todo el bachillerato, la infantil y el bachillerato. Y allí se accedía con el bachillerato, que se accedía con el famoso COU, de aquella época, lo que preuniversitario, pero entonces todavía era preuniversitario, después fue COU, se accedía a las carreras universitarias. Allí iba a lo mejor en el Viaro iban, podríamos decir, las personas más selectas. En Barcelona, en Viaro, eran los barrios aquellos limítrofes de Hospitalet de Llobregat, toda gente muy humilde y tal. Pero en Viaro ya iba la clase más selecta de Barcelona. Allí, en un colegio o dos que había en la Diagonal, en Barcelona, que por cierto ya enseñaban en inglés totalmente, ya todo en inglés, allí había la creme de la ciudad condal, ¿vale? La ciudad del Mediterráneo, la cuna del Mediterráneo. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Entonces, aquí, aquello en verano se hacían los cursillos, venían 3 o 4 popeyes de Estados Unidos, y todos ellos, lo primero que hablaban ya siempre eran, vamos a ver, tengan presente también Dewey, John Dewey, la pedagogía de John Dewey, busquen la pedagogía. Entonces, como que allí la educación ya era social. O sea, que lo que aquí hemos tenido tanto tiempo que desde ahora ver de que el maestro sí que informa, sí, pero educar no. La educación social es lo que Dewey pedía. Entonces ya Dewey, saben ustedes que era muy de la parte cívica, entonces, claro, lo hacía para ciudadanos de Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos, ya saben, pues se emocionan en un estadio y tal, y siempre la nación es lo principal. Y quizá nosotros, no sé, un pequeño detalle, no somos tan patriotas, ¿eh? La palabra es patria. Vamos a ver, si no, allá John Dewey ya dijo que educación y democracia, ¿eh? Ahí es ese, porque ya se dijo, educación y democracia. Se adelantó su tiempo, John Dewey. Muy pocas publicaciones, pero tal. Bueno, entonces allí, allí se hacían las fichas, podríamos decir, se hacía un elenco de fichas, no todas, por descontado, pero un elenco de fichas para primero, segundo, cada profesor, cada tutor, de primero de primaria, de segundo de primaria hasta sexto, perdón, esto estaba hasta sexto, el séptimo y octavo lo llamamos nosotros allá en Chalok. Transición en Viaró, ese séptimo y octavo también tenía su nombre específico, pero como que allí eran más decentes generalmente, esos niños acudían generalmente a dos repasos y tal, allí había menos cantidad, ¿eh? Que tenían que seguir, lo que allí había ya bastantes que ya tendríamos que atender, ya tuvimos que solamente que prestar mucha atención a la superdotación, ¿eh? La superdotación que está más ubicada, por lo menos creíamos nosotros entonces muy optimistas, y todavía lo sigo creyendo yo, estos años que he sido asesoramiento psicopedagógico desde 1982 hasta el 2020, bueno, en la UNED, pero en las universidades, pero en la enseñanza te hacen salir de la enseñanza media, que es donde tenía también la base, te hacen salir a los 65. Allí no te dejan ni a ningún año. Bueno, pasó un detalle muy significativo que les debo decir. Yo era Tortosa, Tortosa. Y entonces en Tarragona sí que dejaban. Tarragona sí que dejaban hasta los 70. A mí se me hizo. Por lo que sea, por los sindicatos eran más fuertes, pequeñas ciudades, lo que pasa, me explico, los reinos taifas, y ahí pasó conmigo. Entonces yo todavía recuerdo a la persona aquella que me lo hizo, no era, sí que era en inglés, de verdad. Me dijo, no, no, que me se había forzado y tal, que me tenía que ir y tal y cual. Bueno, tenía que dejar la enseñanza, pero no las otras, no la Rovira, todavía pude, pero ya les digo, y pude estar hasta el 2020, que ya tenía yo pues bastantes, muchísimos años más de profesor tutor. Entonces allí también fui profesor. Una cosa que ya se pedía entonces, no estaba internet, que tanto no he olvidado, que es el tutor de apoyo en red, que es donde podemos encontrar tantas cosas y tal, y podemos después enviar tutor de apoyo en red. Y después se hizo también el plan de acogida, que eso se daba mucho en Viaró, sobre todo. En Chalok no lo podíamos hacer tanto, pero en Viaró
se hacían unas jornadas previas antes de empezar el curso con los padres. Esas jornadas iban de todo, desde que a los alumnos, por ejemplo, en domingo se les hablaba de aspectos religiosos o de aspectos que también se mezclaban con aspectos disciplinares que eran muy buenos para mí. Por ejemplo, que el alumno pues colaborase en casa cuando se ducha, pues que quite el agua, que ponga su ropa sucia en el cesto de la ropa sucia, etcétera. Y esto gustaba mucho, gustaba más a la clase alta barcelosa, de Barcelona, que hasta la clase, podríamos decir, pero en fin, todavía, ¿eh? Porque recuerdo la clase, incluso la clase, podríamos decir la clase baja, a mí me invitaban muchísimo los domingos para que lo viéramos en casa. Venga, venga, venga. Y bueno, continuamente, casi nunca comíamos en casa mi señora y yo, y teníamos ya una niña. Y nos íbamos a las casas que nos invitaban. Unas maravillas. Yo me acuerdo de un señor que, por cierto, había sido, era todavía basurero, y ese señor se encontraba en cantidad de monedas, y después también encontraban cucharas y tal. Y me indicó los cuadros que pudo comprar y cosas con esa pequeña fortuna que hacía. Ese señor tenía un interés inmenso, inmenso. Solamente lo tuve el niño en el primer año que entré, pero les quedó tal huella que entonces ya querían, entonces yo querían que fuese algún domingo y tal, y algún domingo presentaba. Y las otras clases generalmente ya eran ya de algunos de bachillerato y tal. Bueno, ya les digo. Entonces yo ese de Viero no fui a la Universidad de Navarra, no pude allí continuar tal. Pero después sí que lo que he tenido yo después, una cosa que deben de saber es que si estamos en contacto con las universidades, que todo el día estamos, ya es todos, ya no, y ustedes la mayoría, todos están, me parece que todos son de universidad, eh, vamos a ver, yo ya estaba en continuo antes de incluso de poder entrar en la UNED, porque la UNED aquí en Tortosa cuando lo hicieron fue muy selectiva. O sea, cogieron a los que habían terminado allí, me lo llamó el director. Entonces al cabo de 2 años me llama y me dice, tuve un fallo con usted, lo tenía que haber llamado enseguida, porque por lo que me he enterado, usted tiene que estar aquí con nosotros. Bueno, enseguida me hizo coordinador de tutor en red, y el plan de acogida, tal, tal. El plan de acogida fui ad hoc, ad hoc, ad hoc en aquella época, ¿eh? Y cuando entré, pasé delante a 3 o 4, se hicieron una selección, y he sido 3 veces número uno en oposiciones de magisterio, al entrar esto del asesoramiento psicopedagógico y curricular, de los currículums, tanto para niños de superdotados o infradotados como para los normales, la orientación psicopedagógica y la orientación escolar y la profesional. Todo esto era tocada por nosotros y en diferentes especialistas que estábamos al principio en Barcelona, se quedaron en el Departamento de Enseñamiento de Barcelona, se quedaron entramos unos 100, después seguimos a 200 y al final se termina ahora ya, que actualmente que hay un equipo por comarca, y el equipo se formaba por psicólogo, pedagogo y trabajadora social, ¿vale? Siempre en equipo, equipo. ¿Vale? En equipo, la palabra es esta, clave, la clave del éxito de todo. Hoy estando a internet, sin equipo ya no se puede. Y ahora la enfermedad que he tenido, pues mire, la CUN de la Universidad de Navarra, pues aquí llevaba desde el 25 de junio, hasta el 7, hasta que marché, porque el día antes todavía fui al doctor. No me tienen que hacer nada, no me debería de llamar a otro departamento, mire que el digestólogo tal. Porque yo ya sabía porque me habían hecho la intervención, ya me habían hecho una primera visita, que fue un primer diagnóstico de un día solo. Lo vieron todo, todo, todo. Y enseguida me recomendaron a otro departamento y allí ya, que ya me operaron, tal, tal. Y de allí también ya salí, tal. Y todavía, ahora ya el próximo, dentro de 20 días o 25, cuando ellos me dirán, cuando vean que están en contacto conmigo, pues me dirán que va allí al seguimiento. El gran equipo, ¿eh? El gran equipo. La CUN trabaja en equipo, tiene también los mejores medios. Efectivamente, por hoy en día Internet es un gran medio porque si enseñar es mostrar, didáctica es mostrar, así lo estudiamos nosotros en el plan de cuando yo entré en magisterio, que lo tuve que hacer libre. Ya se puede imaginar, de familia muy humilde y tal. No pude ir a la ciudad porque era un colegio interno, entonces las becas no pasaban en aquella época a las ciudades más grandes, tenía que ir un año, y entonces no, mis padres ya habían emigrado y entonces no podían ir a Tarragona. Y bueno, no quise yo que fuera a Tarragona, pero otra vez encontrar mi padre de trabajo porque tenía que estar en los trabajos, pues podíamos ir de construcción o de porterías o cosas de estas. Y aquí estábamos bien en Tortosa y nos movíamos. Y ahora yo como pude. Entonces yo trabajaba en un graduado social, que es donde aprendí, por eso yo pongo todo historia social, pues entonces vi todo este mundo de la sociedad. Nosotros pues vi que la gente que no se le cotizaba, tal, tal y tal, y todo esto, bueno, y vi el desfalco social. ¿Vale? Que era grandioso y tal, y todo esto ha afectado siempre enormemente a tal. Miro a ver que me parece que hay algo, que alguna persona que se ha escrito y no tendrá todavía el link. Perdonen, ¿eh? Perdonen porque me lo ha avisado el móvil. Todo lo tengo a punto para saber si les puedo atender. A ver lo que pasa. A ver un momentín. Perdonen, ¿eh? A ver, María, inscripción. La María ya la tiene, la María Guadalupe ya la tiene. Supongo que no me ha dicho nada. Supongo que será todo correcto. No me ha dicho nada, ¿eh? Pero digo, yo no lo veo ahora, ¿eh? Porque verán ustedes con este piso. Yo lo había preparado todo, ¿eh? Pueden entrar en Tony Perulles, pero tienen que entrar Tony Perulles Rull. En Facebook lo encontrarán. También puse alguna similitud
en Twitter, pero como que Twitter no lo puede ser tan largo y no me pago eso que tienen en el Twitter, que tienes que pagarte, pues bueno, lo en Facebook sí que se puede hacer y se puede hacer grande como uno quiere. Vamos a ver, aquí no, a ver, aquí David no me pide nada, discuto nuevamente, pero al no poder entrar no voy a poder asistir al taller. Seguiré atento a las ponencias, a las ponencias del Congreso. Pues vale, yo le diré ahora, pues ya lo grabo y después mandaré. Grabo grabo la tarea, pues yo sí le daba tiempo, este señor. Bueno, no sé qué está pasando. La tarea, grabo la tarea y si queda registrada, 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 la mandaremos, porque me parece que esto lo manda Pedro. Mandaremos, me parece que esto lo manda. Yo se lo mandaré a él y él se lo mandará a ustedes. La mandaremos. Si alguno lo recibiera, como que están en contacto con mi correo conmigo, porque todos me han escrito, pues me lo dicen, ¿eh? Se lo mandaremos, ¿vale? Y si después quieran cosas que quieran y busquemos por internet en equipo, lo haremos. Grabo el encuentro es trobada en catalán, yo lo escribí sin querer en catalán, y ustedes dirán, ¿qué es esto de trobada? Encuentro, grabo el encuentro, grabo el encuentro, no me gusta decir ponencia de enseñanza, hay más de gente que también está enseñando. No, nunca. Aunque fuera de educación infantil o de maternal, o la de educación de 0 a 2 años, que también están las maestras de las educadoras sociales y las educadoras escolares que también pueden entrar ahí y los de socioculturales también tienen entrada ahí laboral. Grabo, encuentro, pedagógico se lo quiero poner. De pedagogía, sí, eso sí. La palabra para mí es pedagogía. La voy a poner mayúscula, que es la que gritan, pues sí, mayúsculas. Grabo, encuentro de pedagogía, perdón, esto lo tengo que hacer así, porque si no es que este señor no me ha podido. De pedagogía, cada encuentro de pedagogía. Sí que debo de poner esta palabra que les digo después de pedagogía, para mí es didáctica, que lo pongo, pedagogía didáctica y docencia en equipo, enseñanza en equipo. Di- didáctica, didáctica, bueno, me lo pone el acento en abierto, voy a tener que perder un poquito de tiempo. Didáctica y didáctica no, sin nada, sin ni. Y a ver, educación en equipo, es mejor educación. Docencia en equipo, docencia, si no parece que les. Docencia en equipo. Todos somos docentes, lo que decía antes. No se cree uno superior al otro. Docencia en equipo. Docencia en equipo. Y les digo que todo esto se puede continuar, ¿eh? Depende de ustedes. A mí no se preocupe que no es la media hora esta, ¿eh? Pedagogía didáctica, docencia en equipo. Quedamos unidos. Y quedamos unidos. Y quedamos. Quedamos. Pues yo esto lo he enviado, lo previse todo, ¿eh? Quedamos unidos. Unidos. Venga, a ver. He enviado a este señor a ver si los tiene ya. Sí, sí. Grabo encuentro de pedagogía didáctica, docencia en equipo y quedamos unidos. Vale. Y queda registrada, la mandaremos. Vale. Venga, también ha quedado esto, también queda claro. Vale, y ya está. O sea, que lo principal ya se lo he podido decir. Ahora ya quedaría, si estuviéramos en una presencial, pues ya ir pasando podríamos decir, por estando allí dialogando, de pie, estando haciendo pequeño coro y tal, de a todo esto haciéndolo, practicándolo ya. Vamos a ver. Lo del edificio, para que se entienda. El edificio tiene correderas, o sea, las clases son, la clase se hace el edificio sito como un gran pentágono, ¿me explico? Pentágono, no, hexágono creo que es, hexágono. Y entonces allí hay correderas, o sea, la clase central está en el medio, ahí en el medio puede haber una gran clase central de gran grupo, pero entonces cada una, después se va haciendo una de 30 y 35 o de unos 30, la típica tutoría, luego también quedan unos rincones a las esquinas estas de los vértices que quedarían de 4 o 5,
pequeñas tutorías y luego la tutoría individualizada. Esta tarea se hizo entonces en Estados Unidos, después no la pude seguir yo por las faenas que tuve, tanto en un sitio como, porque se puede imaginar la cantidad de, y tuve que estar bastantes cargos. EDI, se llamaba EDI, Enseñanza Dirigida Individualmente. Pues la tenemos que buscar a internet también. Enseñanza, creo que la busqué 8 años atrás, pero nunca pude. Bueno, y otra cosa que le decía, la unión con las universidades. Yo estuve en contacto porque los alumnos que tenía cuando me sobrepasaban, no sobrepasaban de la cantidad, sobre todo, y eran familias que lo podían, la parte económica, pues yo les mandaba a Navarra. Y entonces la cantidad de afinidad que teníamos, sobre todo, y sobre todo saber qué era, sobre todo, le diría en un caso más concreto, que quizá me especialicé porque hay cantidad, ¿no? Porque si queremos encontrar déficit, hay cantidad de déficit que hoy en día se han puesto, ¿no? Por el DSM-4 y ahora el DSM, por el DSM que van. Bueno, de la psicología. Vale, a ver, ¿qué pasaba aquí? En los hiperactivos se medicaba mucho. Aquí habían tres o cuatro, dos doctores, perdón, tres o cuatro, no, dos, que no hay tantos, pero sobre todo dos que se ve que se pusieron de acuerdo. Niño que veían, la gente aquí se iba a los doctores, pagaba al doctor y generalmente ya era el pago de, no, que no se hubiese cerrado, es que me ha quedado el móvil aquí encima sin querer, del tecladito. Vamos a ver. Y se pagaba, se les pagaban. Pero diría, pero aquí eran 300 euros, 400, les daban un pequeño informe y la medicación. Y entonces este bulo lo quitamos todo. Generalmente no hubo falta de ninguno. No les voy a hacer prolígero en ninguno porque quizá algunos también sean ustedes especialistas y si no, lo pueden encontrar. Les puedo decir un manual que tengo yo aquí que dice todas las cosas e incluso tal. Y entonces, bueno, nos entramos, generalmente eran faltas de vitaminas, generalmente eran otras dificultades, eran problemas generalmente afectivos, la mayoría eran afectos afectivos, falla de la afectividad y sobre todo la gran mayoría era el sistema nervioso. La hiperactividad se asocia al sistema nervioso, es la motilidad y es el movimiento que tiene. Entonces son movimientos coordinados, no los organizamos, estamos ya sobre 26 dentro de Dios, porque no sé si he apretado antes, no sé si, no, me parece que es respetuoso y llegará hasta ahí 30, pero estamos ya en 26. Pues bueno, pues viene esto, lo que pasaba es que estos informes quedaban todos, me estoy mirando, sí, el micrófono va grabando bien, esto, y está la línea de grabando, a ver si tenemos suerte porque ya digo que ha sido dos o tres anteriores no pude y las otras anteriores me quedaban cortas porque cortaban, no se cortaba, no sé. Bueno, a ver si hoy se ha grabado todo este rato porque lo sentiría muchísimo y así las otras veces. Bueno, porque claro, dices cosas que a veces después de eso ya no lo volvería a decir igual, porque exacto, exacto, exacto. La singularidad. Perseguimos a cada alumno su singularidad. Recuerden su singularidad. Estos días ponía una frase o dos yo que lo verán. Y veía a los autores. Ahora en este momento no me acuerdo. Los autores que están diciendo me parece que son los últimos de los que hay ahora, pero sí, hay dos aquí, sí que lo encontrarán, me lo encontrarán a mí en el Facebook, ¿vale? En el Facebook y también a veces pongo también el enlace en el Twitter, en el mismo enlace, aunque sean de las diferentes casas, pues no hay dificultad porque te deja de entrar de una a la otra. De Instagram soy menos, porque tantas cosas, tanto Instagram no puedes, pues están los correos, no puedo tanto ya, ¿me explico? Bueno, de poder sí, porque tengo voluntad, pero que si no, hay de capacidad la misma, más todavía yo, porque puedo hilvanar más las cosas, esta sería la palabra, más tejerlas que antes, aunque quizá ve ahora mismo, pero después la cantidad de nombres y tal, yo veo los libros, pero tengo cantidad de libros y todavía no sé lo que eran, pero del 20 todavía en estos 5 años no he podido organizar la gran biblioteca que tengo, porque es que no tengo mucho espacio, somos humildes todavía, y bueno, he vivido siempre el sueldo y tal, y no he podido organizar todavía, no tengo la biblioteca organizada, no, pero cantidad. Y luego lo que hacía más, tanto en el colegio cuando entré en Viaro, en Chaló, en Viaro, y en las universidades, cantidad de libros que dejaba, lo que se apoyó, lo que se apoyó, sobre todo en la UNED, después del Opus en la UNED. En los centros de secundaria y primaria, poquísimo, poquísimo, lo siento, poquísimo. Entonces, en aquella época, poquísimo. Pero, y luego, y en la Rovira puse cantidad, pero en la Rovira y en la UNED puse cantidad. Nunca he recibido ninguna indicación de las bibliotecarias, porque creo que son las mismas. No, la UNED cambió. La UNED hubiera estado la misma si yo lo hubieses dicho, pero se fue a las bibliotecas públicas, porque la UNED la UNED en provincias se paga muy poco, tanto bibliotecarios como tal, como yo que era TAR y todo esto. Era honorífico todo esto, era totalmente honorífico. Y luego el plan de acogida, que estuve años, un montón de años, que fui
un año o dos para hacer lo de las web como Dios manda, por aquello del Command Cons y todo aquello. Y después todo eso se quedó allí, ¿eh? Y las plataformas, y había una plataforma, se hicieron me parece que tres, en la UNED hicimos tres, todo eso quedó registrado. Y en la Rovira había una muy potente, que ahora no me acuerdo ahora, porque claro, ya la cerré, y entonces no te deja ni acceso de nada, nada, que era una que era muy famosa, la que es más famosa de todas, la que más se practicaba en las universidades, y ahí quedó todo registrado. Pero claro, después tú ya no accedes, además me parece que ya ni tengo ni las iniciales ni todo, ya no pude. Y luego también tenía potente todo el Adobe con todas para hacer sus páginas web. Esto ya, pues nada más yo jubilarme del 20, no, anterior al 20. No, creo que fue anterior al 20. No, no, al 20. Pues me pasó un problema con el ordenador, perdí los tenía en dos o en tres, pero ya perdí las iniciales, la Adobe me hacía pedir me pedía mucho dinero y entonces ya todavía no estábamos, nosotros todavía tenía las lijas todavía con estudios y tal, y no, ya no lo cogí la Adobe, y entonces ya no continué eso. Entonces esas páginas web no están, bueno, encontrarán cosas, sí, encontrarán muchas cosas, pero no están hilvanadas como está. Siempre pongan T Perulle, T de Tarragona minúscula, P de París, quedan mis las ocho iniciales que yo tenía de funcionario, que era básico, o sea, el de funcionario de secundaria, que era T de Tarragona, minúsculas, todas minúsculas, mi apellido, que es Perulles, pero sin la S final, que quedaría T de Tarragona, P de París, E de España, R de Roma, U de Universidad, L de Lugo, una segunda L de Lugo y E de España. Y la S, que es que termina mi apellido primero, no se pone. T, si no, T Perulle, vayan poniendo Antoni Perulles Rull, o Antoni, o Antonio, porque en catalán es Antoni, Antonio, luego Perulles, Rull, también pongan entre el primer apellido y el segundo una I, etcétera. Pero ya le digo, además el plan de acogida me parece, el plan de acogida, la que entró después, porque había tenido, bueno, es una cosa muy, muy delicada de explicar, había tenido muchas, porque yo entré en el plan de acogida, me puso el director porque entraba enormemente, yo era el que más entraba de casi de España en la plataforma. Y eso que era de provincias y todas cosas. El director cuando iba le felicitaban porque era el centro, del centro, o por lo menos de provincias, era la que más. Y entonces el director me puso el plan de acogida, me lo dio Aro. Pero hubo una profesora que lo quiso hacer. Y el último año me jugó una jureta. Me hicieron hacer un trabajo que era de un Excel potente para no sé qué, unas cantidad de cosas. Y yo estuve casi 15 días. Pero claro que no pude dormir. Su marido tenía ya nociones económicas y otra también tenía informática y tal. Y hizo un trabajo mejor. Y entonces ya ese año. Y me parece que esa señorita se limitó a borrarlo todo. Porque pudo entrar con mis iniciales, que parece que se me pidieron, y lo borró todo, 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 todo. No, casi eso no contra nada, pero pongan plan de acogida UNED y algo quedó, porque no era muy lista. Y era todavía, me acuerdo que enviaba los boletines, los boletines que enviaba, y cuando ponía los links todos estaban rotos, todos estaban rotos. Entonces lo dijo el director, dice, ya veo que me he equivocado, pero déjelo estar, dice, porque a usted ya tal, déjelo estar, porque además aquella persona estaba en política. Es una cosa muy delicada. Vale, bueno, ya está. Me parece que estamos, hay 32. O sea, ahora tendré yo ya que cerrar esto porque me está diciendo que debo de cerrar. Quedo a su disposición, ¿eh? Si no lo han escuchado, cuando escucharán esto que les enviará Pedro, don Pedro, eh, sepan que pueden disponer, ¿eh? Adelante, no soy más prolígero, eso lo he dicho varias veces a lo largo de esta media hora y un poquito más, ¿vale? Gracias de todo y ya cierro. Pausar o detener. Pues ahora ya es pausar y detener grabando. Arriba está el de hecho, tengo que hacerlo abajo, porque a veces lo hacía abajo. Es que después también no hubo, es que unas veces que no sé si puse zoom. Bueno, lo que fue.